Hechos, enfocando en lo que es la multiplicación, ¿vale? Y hoy vamos a hablar de Hechos, capítulo 18, el final del capítulo 18, y también la primera parte de capítulo 19. Y el título del sermón se llama Emocionado en Éfeso, ¿vale? Emocionado en Éfeso. Entonces busca conmigo Hechos, capítulo 18, y vamos a leer todos juntos, ¿vale? Yo voy a empezar con el versículo 23 y luego vamos a pasar por ese lado, leyendo cada uno un versículo, hasta que terminamos con el versículo 10 de capítulo 19. Si no tienes Biblia y quieres buscarlo en una Biblia física, pues tienes Biblias ahí en los asientos, pero también ponemos los versículos en las pantallas para que tú puedas seguir también, o si quieres leer directamente de las pantallas. Hechos, capítulo 18, versículo 23, dice: Y después de estar ahí algún tiempo, salió recorriendo por orden de la región de Galacia es España, Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les expusieron más exactamente el camino de Dios. Teniendo el pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado el allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Vale. Ernesto, ¿quieres leer? Ernesto, ¿quieres leer? ¿El 28? No. Es que estoy sordo, no sé por dónde va. El 28. 28. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Jacinto. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, Gedeón. Les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todo unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Vamos a orar. Padre, te sea gracias por ese momento que tenemos juntos, la lectura de tu palabra. Gracias por las alabanzas que hemos cantado para preparar nuestros corazones, para realmente llegar a ese momento en que estamos preparados para recibir tu palabra. Porque el enfoque de cada mensaje, cada culto que tenemos aquí es tu palabra. Ayúdanos a entenderla bien para que podamos aplicarla a nuestras vidas y entender exactamente lo que está pasando en ese tercer viaje misionero de Pablo, para que podamos aplicar específicamente esas verdades en nuestros corazones, para que podamos seguir adelante y ser los hijos y las hijas dignos y dignas de tu nombre. Te pido esas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén.
no sabemos exactamente cuánto tiempo Pablo estuvo ahí en Antioquía antes que empezó con su tercer viaje misionero. Pero tal vez puede ser como un año, ¿no? Eso es muy común para Pablo, pasar algunos días en Antioquía, también pasar por Jerusalén para ver los hermanos, hacer algunas cosas ahí y esperar, recuperar fuerza y luego empezar otro viaje misionero. Como en su segundo viaje, visitó a las iglesias en la zona para fortalecer no solamente las iglesias, sino a la gente, a los miembros, porque sabemos, la iglesia no es el edificio, la iglesia es o son los miembros que están en esa iglesia. Entonces, él pasó toda la zona, toda la región para fortalecer, para dar ánimo o animar a estos creyentes. Lucas no describe este viaje en detalle porque su propósito no es tanto comunicar exactamente lo que pasó en el viaje, pero él quiere llevar a Pablo directamente a Éfeso para que él pueda contar lo que pasó ahí, porque lo que pasó ahí fue emocionante. Quiere compartir con sus lectores el maravilloso ministerio que Dios le dio a Pablo en esa ciudad estratégica, tan inmensa y no inmensa solamente en número, sino inmensa en su profundidad de idolatría y también el oculto. Éfeso, con sus 300.000 habitantes, que era una ciudad muy grande en ese momento, 300.000 habitantes, fue la capital de la provincia romana de Asia y su centro comercial, que fue más importante de toda la zona. Gracias a un gran puerto, Éfeso se hizo rico en el comercio y gracias al templo de Diana que tuvo, que era uno de los templos más grandes en ese momento, atrajo una gran cantidad de visitantes que querían ver a este edificio que era una de las 7 maravillas del mundo en ese momento. Tenemos una foto y vamos a quedar aquí en esa foto un poquito porque vamos a hablar de este templo. El templo tenía probablemente 4 siglos de antigüedad en ese momento en los días de Pablo, entonces ya estaba bastante establecido. Medía, para verlo así, el largo 127,5 metros de largo, lo que es la fachada, la anchura, mide por lo menos 73 metros y luego tenía 100 columnas o pilares que estaba alrededor y también 15 metros de altura. Estamos hablando de un edificio para ver, un edificio increíblemente bonito, un edificio que era importante para esa ciudad. No solamente por los visitantes que atrajo ese edificio, sino por lo que hicieron ahí. Hicieron cultos hacia Diana en ese templo. Y también tenemos otra imagen. En el recinto sagrado del templo se encontraba la imagen sagrada, para decirlo así, de, no sé si estoy diciendo esto bien o no, Artemisa, que es Diana, que suponía que había caído del cielo, de Júpiter. Entonces pensaron que era algo de los dioses, ¿no? Entonces eso es la imagen que vas a encontrar ahí en ese templo. Hechos 19, versículo 35 dice, entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo, varones efesios, ¿a quién es el hombre que no sabe de la ciudad de los efesios? Es guardiana del templo de gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter. Entonces tenemos que saber que había muchísimas cosas ocultas aquí en ese templo, en esa ciudad. Probablemente la imagen fue hecha de un... yo voy a matar esa palabra, lo sé. Meteorito, eso fue. Gracias, José. Como Artemisa era una diosa de la fertilidad, la prostitución era una parte importante de su culto.
Entonces tenemos que saber que había cientos de sacerdotistas, o tisas, no sé cómo decirlo, que estaban ahí en ese templo disponibles para rendir culto en ese templo. Y cuando decimos rendir culto, estamos hablando de la prostitución. Estamos hablando de actos sexuales en el templo. Es algo que tenemos que entender, aunque no lo entendemos, realmente no encuadra en lo que podemos imaginar, pero es lo que hicieron. Estamos hablando de una ciudad completamente dada a paganismo y también a la idolatría. Y los 3 años que Pablo estuvo ahí en Éfeso es lo que hemos aprendido, o lo que podemos ver en Hechos 20, versículo 31. Yo voy a leerlo, no lo tengo puesto ahí, pero Hechos 20, 31 dice: Por tanto, velad, acercándoos, que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Eso es Pablo haciendo referencia a su tiempo ahí en Éfeso. El periodo más largo, eso fue el periodo más largo que Pablo pasó en cualquier ciudad. Entonces es importante que sabemos lo que pasó ahí. Fueron ciertamente emocionantes esos 3 años y fructíferos. Quiero hoy día empezar un viaje para echar un vistazo a ver a cada grupo de gente que Pablo encontraba ahí en Éfeso, ¿vale? Yo estaba pensando que vamos a terminar con todo el capítulo 19 hoy, pero cuando estaba estudiando he dicho, pues yo no puedo terminar en 1 hora o menos de 1 hora. Todo el capítulo 19 también, la última parte del 18, entonces lo vamos a cortar por medio, ¿vale? Pues empezamos con un hombre con un mensaje incompleto. Un hombre con un mensaje incompleto. Como hemos leído en Hechos 18, versículos 23 a 28, y después de estar ahí algún tiempo, salió recorriendo por orden de la región de Galacia y de Frigia, confirmando a los discípulos. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente y lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Versículo 26. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado a él allá, fue de gran provecho a los que por gracia habían creído, porque con gracia, vehemencia, refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Cuando Pablo partió de Éfeso hacia Jerusalén la primera vez, dejó atrás sus amigos y sus compañeros, no solamente en el trabajo de hacer tiendas, sino también sus compañeros en el ministerio, Aquila y Priscila, para continuar con el testimonio en la sinagoga ahí en Éfeso. Tenemos que imaginarnos la sorpresa un sábado al escuchar a un maestro judío visitante llamado Apolos, que vino de ese sitio que se llamaba Alejandría, y él estaba predicando muchas de las mismas verdades que ellos mismos creyeron y enseñaron en esa misma sinagoga. Apolos fue ciertamente un hombre excepcional en muchos sentidos. Tenemos que recordar lo que la Biblia nos dice acerca de él. Un hombre poderoso, de un espíritu fervoroso es la palabra, ¿no? Que también
sabía bien las Escrituras, era poderoso en las Escrituras, un varón elocuente, un varón que sabía bien cómo hablar, un hombre que sabía bien las Escrituras. Él vino de la ciudad, como he dicho antes, Alejandría, la segunda ciudad más importante de todo el Imperio Romano. Tenemos que recordar que este hombre estaba en un sitio donde había muchísimos centros de filosofía. En esa ciudad, eso fue fundada por el nombre de Alejandro Magno, y en esa ciudad había una universidad con una biblioteca que tenía casi, tenemos que fijar en esto, 700.000 volúmenes. Estamos hablando de libros, ¿vale? La población de Alejandría, alrededor de 600.000 habitantes, era bastante cosmopolita, compuesta por egipcios, romanos, griegos y judíos. Realmente en esa ciudad vas a encontrar todo el mundo. Al menos una cuarta parte de la población de esa ciudad era judía, y la comunidad judía era muy influyente. Tenemos que recordar que la gente de esa ciudad, los judíos especialmente, eran muy devotos, muy devotos. Apolos conocía bien las Escrituras, siendo judío, siendo maestro, aunque ha sido impactado por el mensaje de las Escrituras del Antiguo Testamento, y él pudo enseñar esas enseñanzas con elocuencia y poder. Era lo suficiente valiente como para entrar en la sinagoga y predicar a los judíos. Tenemos que imaginar el valor que tienes que tener, ¿vale? La valentía que tienes que tener para entrar en una sinagoga tan influyente, lleno de gente que sabía bien las Escrituras del Antiguo Testamento, entrar y empezar a enseñarles las Escrituras, pero enseñarles algo diferente que creían. Es importante que sabemos esto. El único problema en su enseñanza era que este hombre entusiasta declaraba un evangelio, para decirlo así, incompleto. Un evangelio incompleto. Su mensaje llegó hasta Juan el Bautista y luego se detuvo ahí. Él no sabía nada de Cristo. Él no sabía nada de la salvación por el hecho de lo que Cristo hizo en la cruz. No sabía nada sobre el Calvario, la resurrección de Cristo o la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Él no sabía nada de esas cosas, solamente el bautismo de Juan. Tenía celo, pero carecía de conocimiento espiritual. Romanos 10, versículo 1 a 4. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. ¿Qué está diciendo Pablo? Que había muchísima gente como Apolos, aunque no tenía la enseñanza que tenía Apolos, que tenía mucho celo para Dios, pero realmente no tenía conocimiento de Cristo. El ministerio de Juan el Bautista fue una parte importante para el plan redentor de Dios. Dios envió a Juan a preparar la nación de Israel para su Mesías. Es lo que vemos en Juan 1. No vamos a leerlo. En Juan 1, versículos 15 a 34. Si quieres leerlo en casa, pues te animo a hacerlo. El bautismo de Juan fue un bautismo de arrepentimiento. Aquellos que fueron bautizados, ellos no estaban confiando en el mensaje de Juan, sino estaban confiando, esperaban el Mesías venidero. Entonces ellos, su salvación no estaba puesto en lo que estaba enseñando Juan, sino en el Cristo que va a venir después de Juan. Entonces su bautismo fue para el arrepentimiento, teniendo fe
en Cristo, el Mesías que viene después. Hechos 19, versículo 4, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús, el Cristo. Juan también anunció un futuro bautismo del Espíritu Santo, en lo que vemos en Mateo 3:11, también en Marcos 1:18, que tuvo lugar el día de Pentecostés. Hechos 1, capítulo 5 dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros, eso es Jesús hablando, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y sabemos que al final del capítulo 1 de Hechos y también el principio del capítulo 2, vemos el día de Pentecostés cuando vino sobre los judíos para empezar el Espíritu Santo. Y luego, a lo largo de los primeros 10 capítulos de Hechos, vemos cómo el Espíritu Santo va morando, no solamente en los judíos, sino también en los gentiles. Apolos sabía de las promesas, pero no sabía de su cumplimiento. Él sabía lo que estaba enseñando Juan acerca del arrepentimiento y que tenemos que confiar en ese Mesías que viene, Jesús, el Cristo, pero él no sabía nada de que esas promesas ya han sido cumplidas. Aquila y Priscila, ¿no? ¿Tiene 12 L's o no? Una. No sé por qué lo he puesto mal. No lo instruyeron en público. Estos dos, que eran compañeros de Pablo, no instruyeron a Apolos en público porque no quería causar un poco de confusión entre los judíos. Lo que hicieron es, lo llevaron a su casa para una cena sabática y luego le contaron sobre Jesucristo y la venida del Espíritu Santo. A mí me encanta la sencillez. No tanto la sencillez, sino la sensibilidad de estos dos, esa pareja que sabía que si nosotros confrontamos a él públicamente, pues eso va a causar mucha confusión entre los judíos. El mensaje que está predicando no está mal, pero tiene que saber más. Entonces, lo llevaron a su casa, le dieron comida y empezaron a enseñarle de la persona de Jesús y lo que él hizo. A mí me encanta. No tuvieron que atacarle, sino ayudarle a entender mejor. Lo llevaron a un conocimiento más profundo de Cristo, no solamente sobre las promesas, sino del cumplimiento de esas promesas. Y el próximo sábado, Apolos regresó a la sinagoga y les dio a los judíos el resto de la historia, no solamente sobre lo que dijo Juan el Bautista, sino lo que hizo Cristo. De hecho, su ministerio fue tan eficaz que los creyentes en Éfeso lo recomendaron a las iglesias de Acaya y que fue recibido ahí y fue de mucho, como la Biblia dice, provecho en esas ciudades, en esas iglesias. A mí me encanta estudiar sobre este hombre. Apolos era un hombre muy fiel, un hombre que tiene celos para Dios, pero tenía un mensaje un poco incompleto. Pero fue dispuesto a escuchar a estos hermanos, Aquila y Priscila, para que su mensaje sea perfectamente completo. Para que cuando él estaba predicando, pueden recibir no solamente parte del Evangelio, sino que pueden recibir todo el Evangelio y confiar en este Cristo. Entonces vemos un hombre con un mensaje incompleto, pero también vemos 12 hombres con un testimonio inconsistente. 12 hombres con un testimonio inconsistente. Hechos 19. Versículos 1 a 10. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído
si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Otra vez. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldicieron el camino delante de la multitud, y se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Pablo regresó a Éfeso. Se encontró con 12 hombres que profesaban ser discípulos cristianos, pero cuyas vidas evidenciaban que faltaban algo. Pablo les preguntó, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Fue su pregunta, ¿no? La pregunta era importante porque el testimonio del Espíritu es la prueba indispensable de que una persona realmente ha nacido de nuevo. Romanos 8, versículo 19 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Es la prueba de que una persona realmente ha nacido de nuevo, que tiene el Espíritu Santo en su vida, que el Espíritu Santo mora en su corazón, en su vida, para que esa persona pueda ser guiado por él. Romanos 8, más adelante en el versículo 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Dios nos dice a través de Pablo, escribiendo una carta a los romanos diciendo que si tú tienes el Espíritu Santo en tu vida, Él comunica con tu espíritu que tienes, que tú eres de Dios. Entonces es importante. Por esa razón, Pablo preguntó a ellos esa pregunta. Y recibimos el Espíritu Santo cuando creemos en Jesucristo. Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, vemos ese patrón, ¿no? Que han escuchado de la palabra de Dios, han escuchado el evangelio de la salvación, y creyeron en ese mensaje. Fuisteis, después de escuchar, después de recibir, después de creer, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Su respuesta reveló la vaguedad y la incertidumbre de su fe, porque ni siquiera sabían que el Espíritu Santo había sido dado. El hecho de que su respuesta era así implica que no eran creyentes, que nunca recibieron el Espíritu Santo y que nunca realmente creyeron en ese Mesías venidero. Porque Juan estaba predicando el bautismo de arrepentimiento, que tienes que arrepentirte de los pecados que estás haciendo, creyendo y teniendo confianza de que Jesús va a pagar por esos pecados cuando Él venga. Y Él va a pagar la deuda de nuestros pecados en la cruz. Obviamente, estos hombres no creyeron en este Cristo. Como discípulos de Juan el Bautista, sabían que había un Espíritu Santo y que el Espíritu algún día bautizaría al pueblo de Dios. Es posible
que estos hombres fueran los primeros, para decirlo, convertidos de Apolos en esa ciudad, y por lo tanto no entendieran completamente lo que Cristo había hecho. ¿Por qué? Porque Apolos tuvo un evangelio incompleto en el momento que estaba en Éfeso. Y él estaba predicando sobre Juan el Bautista y su bautismo, y sobre su bautismo, y que esos hombres ni conocieron quién era Cristo y qué hizo Cristo. Entonces, ¿por qué preguntó Pablo acerca de su bautismo? Porque sabemos que el bautismo para nosotros no es la forma en que alguien recibe el Espíritu Santo, no es la forma en que alguien recibe la salvación. Tenemos que recordar, la razón por la cual Pablo preguntó eso fue porque en el libro de Hechos, la experiencia bautismal de una persona es una indicación de su experiencia espiritual. Porque estamos todavía, o en Hechos, vemos esa temporada que es transicional de la iglesia. Hechos 1 a 10 registra un periodo de transición en la historia de la iglesia, desde el ministerio de los apóstoles a los judíos hasta su ministerio a los gentiles. Es importante tener en cuenta de que el patrón de Dios para hoy se da en Hechos 10, versículos 43 a 48. Los pecadores escuchan la palabra para empezar, creen en Jesucristo y inmediatamente reciben el Espíritu Santo y luego se bautizan. Hechos 10, versículo 43 dice: de esta dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados en su nombre. Mientras aún hablaba, mientras que Pedro estaba predicando, mientras aún hablaba Pedro esas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Sabes por qué? Porque ya han creído en el mensaje. Ya estaban dispuestos a poner su fe en Jesucristo al empezar el mensaje. Versículo 45. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, los que eran judíos, pero judíos creyentes, que venido con Pedro, se quedaron atónitos, que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. No tuvieron que hacer nada, solamente creer en el mensaje, porque los oían que hablaban en lenguas, eso fue la señal en ese momento, y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados esos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Me encanta la respuesta. Y mandó bautizarles. No había ninguna forma de negarlo, porque han escuchado la palabra, han escuchado el mensaje, recibieron el mensaje, creyeron en el mensaje, que es Jesús, el Evangelio, recibieron el Espíritu Santo y luego fueron bautizados, porque ya son salvos. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Los gentiles de Hechos 10 no recibieron el Espíritu por medio del bautismo en agua o por medio de mostrar algo grande en sus vidas, sino solamente por su fe puesta en Jesús, ni por la imposición de las manos de Pedro o de los apóstoles, sino solamente por su fe en creer en el mensaje predicado. Pablo sintió que estos hombres no tenían el testimonio del Espíritu en sus vidas y por lo tanto no eran hombres convertidos, no eran creyentes. Ciertamente no discutiría la plenitud del Espíritu Santo con personas que no son salvas. Estos 12 hombres habían sido bautizados y buscaban ser religiosos, pero faltaban algo, realmente conversión. Realmente faltaban a Jesucristo
en sus vidas. Porque la única forma en que nosotros podemos tener a Jesucristo en nuestras vidas es a través del Espíritu Santo. Pablo les explicó que el bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento que esperaba la venida del Mesías prometido, mientras que el bautismo cristiano es un bautismo que recuerda la obra terminada de Cristo en la cruz y su resurrección victoriosa. Pablo les explicó que a creer en lo que estaba predicando Juan sin creer en el Cristo, que era el enfoque del mensaje de Juan, no hay salvación. Tenemos que creer en Jesús y lo que Él hizo. Estos hombres, estos 12, que creían con su corazón en el bautismo de Juan, pero realmente no creían en el sacrificio de Cristo. Entonces vemos a esos 12 hombres con un testimonio inconsistente, que no dieron cuenta, o testimonio, perdón, de que tuvieron el Espíritu Santo en sus vidas. Y eso implica que no eran salvos. Y me estás diciendo, pues, Pastor Justin, ¿cómo aplicamos ese mensaje a nuestras vidas? Creo que el mensaje tiene 2 aplicaciones, ¿vale? Para nosotros hoy. Para empezar, la predicación de un mensaje incompleto puede causar daño. La predicación de un mensaje incompleto puede causar daño. Tenemos que recordar que esos 12 hombres que estaban ahí en Éfeso, que ni sabían que había un Espíritu Santo de su propia respuesta, fueron enseñados por probablemente Apolos ahí en Éfeso antes que Pablo llegó. Entonces tenemos que saber que ese mensaje incompleto causó un poco de daño, pero gracias a Dios es misericordioso y rico en gracia, en que aunque esa gente estaban buscando a Él, pero sin conocimiento de Jesús, Dios mandó a alguien para enseñarles la verdad. Y no complementar, sino completar, es lo que estaba buscando, el mensaje que Apolos empezó en estos hombres. Tenemos que tener mucho cuidado, creyentes, de que no estamos predicando el Evangelio de Jesucristo mezclado con otras cosas. No añadimos algo a lo que Dios ya ha hecho a través de Jesús. Y nosotros no debemos decir, pues, la única forma en que puedes tener gozo en tu vida es a través de Jesucristo. Tenemos que saber que cuando ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo es verdad que tenemos gozo, pero tenemos que saber también que viene con esto tribulaciones, que viene con esto complicaciones, que viene con esto tormentas. Pero la cosa más buena de la vida cristiana fuera de la salvación es que durante esas tormentas, durante esas pruebas espirituales, tenemos gozo y esperanza, porque nuestra salvación no depende de nosotros, depende completamente de Cristo. No predicamos un evangelio de la prosperidad, predicamos un evangelio enfocado en el sacrificio de Cristo. Debemos predicar el mensaje completo para que no hacemos daño a esa gente que nos están escuchando. Pero también la otra aplicación, la observación de los mandatos religiosos, no es la salvación. La observación de los mandatos religiosos no es la salvación. Es lo que vemos en esos 12, ¿no? Recibieron mensajes sobre Juan Bautista con gozo.
y estaban pensando que eso fue su salvación, ¿no? Que eso fue suficiente. Que no tuvieron que creer en Jesús porque ya han recibido el bautismo de arrepentimiento, sus pecados ya están perdonados, no importa lo que hizo Cristo en la cruz. Esto no es salvación. Salvación es tu fe puesta en la obra terminada de Jesucristo en la cruz. No mezclado con el bautismo, no mezclado con hablar en lenguas, es solamente recibir el mensaje de Jesús, lo que Él hizo, creer plenamente en esto, y ya tienes el Espíritu Santo. Es lo que hemos hablado en Hechos capítulo 10, que antes que Pedro terminó su mensaje, que esos que estaban ahí ya han recibido el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque creían con su corazón en Jesús, en su muerte, su sepultura y su resurrección, y ya eran salvos. No tuvieron que venir a un pastor para decir, pues yo quiero ser salvo. No, tomaron la decisión en su asiento. Querían esa salvación. Y luego fueron bautizados para mostrar a este mundo la decisión de lo que han tomado. La observación de los mandatos religiosos no es la salvación. Y la pregunta para nosotros hoy, si tú estás aquí y tienes preguntas o dudas sobre tu salvación, tienes que preguntarte a ti mismo, ¿en qué estoy confiando? ¿Estoy confiando en mi forma de vivir? ¿Mi forma de pensar? ¿En el hecho de que he hablado en lenguas? ¿O que he pasado por las aguas del bautismo? ¿O estás completamente confiando en la obra terminada de Jesús en la cruz? E incluso asistencia en la iglesia no te puede salvar. Es importante, claro, pero no te puede salvar. Hay mucha gente que están asistiendo en iglesias en todo el mundo, billones, podemos decir, que no son salvos. Porque están confiando en algo fuera del sacrificio de Jesús. Si tú estás aquí y eres como Apolos, Dios quiere que tú prediques un mensaje completo. Y si tienes dudas de lo que es el mensaje completo, pues hablas conmigo. Planeamos un discipulado. Hacemos algo. Encontramos a alguien para enseñarte la Biblia. No lo que creemos nosotros, sino lo que dice Dios en su palabra. Y si tú estás aquí como uno de los 12, que ni sabes que había un Espíritu Santo, pues hoy puedes recibir el mensaje completo para que tú puedas creer en Jesús y lo que Él hizo en la cruz. Solamente tienes que creer. Solamente tienes que tener la fe puesta en Él y no confiar en nada más. Solamente en Jesús. Vamos a orar.